Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 8 de junio de 2024. Son las 8:21, 7:21 en Canarias y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones es la esencia de este programa, lo más importante. Hoy preguntamos si creéis que castigará el caso Begoña al PSOE. Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. Además, también podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Manuel. Comenzamos con la noticia de la semana. El juez ha imputado a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, por tráfico de influencias y la ha citado el próximo 5 de julio, viernes. El magistrado, que abrió diligencias hace unas semanas, ha dado este paso después de levantar el secreto de las actuaciones y ordenar una ronda de declaraciones de testigos para indagar en las actividades profesionales de Gómez. La instrucción del juzgado está centrada fundamentalmente en dos aspectos principales. Por un lado, la relación de Begoña con Globalia en plena pandemia, cuando el gobierno, cabe recordar, rescató a Air Europa con 610 millones de euros. Y en segundo lugar, la relación de Begoña Gómez con el empresario Carlos Barrabés, que presentó cartas de recomendación de la esposa de Pedro Sánchez en un concurso público de Red.es y resultó adjudicatario de 3 contratos. El tráfico de influencias y la corrupción que imputa el juez a Begoña Gómez suman hasta 6 años de prisión. La noticia se conocía este pasado martes 4 de junio de la citación, cuando había reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. En esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esto dijo la portavoz Pilar Alegría a las numerosas preguntas de los periodistas. Buenas tardes, gracias, portavoz, ministros. 3 preguntas muy concretas sobre la citación de la esposa del presidente del Gobierno. Me gustaría insistir, portavoz, simplemente si ustedes creen que el juez Peinado actúa, en fin, quitemos la palabra prevaricación, actúa de una manera honesta en este caso. Ha dicho usted que le provoca extrañeza en la coincidencia con la campaña electoral. Les traslado mi extrañeza por la casualidad de haber conocido esta información precisamente esta semana y además haberlo hecho a través de los medios de comunicación. Pero con las mismas le digo, absoluta tranquilidad, porque sabemos que no hay nada. El Partido Popular no tardó en responder. Los de Feijóo han denunciado a Pilar Alegría ante la Junta Electoral Central por la utilización del Consejo de Ministros para hacer campaña electoral en favor del Partido Socialista. Cuca Gamarra, secretaria general. En la mañana de hoy presentaremos una denuncia ante la Junta Electoral Central por la utilización, una vez más, del Consejo de Ministros como un instrumento en beneficio del Partido Socialista y del presidente del Gobierno en plena campaña electoral. Las reglas de juego deben respetarse y ya sabemos que Pedro Sánchez lo de respetar las reglas de juego lo lleva no solo bastante mal, sino que el populismo que él ejercita no lo permite. Y las reacciones a la citación no tardaron en llegar. Desde Vox celebran esta citación en los juzgados. Pepa Millán, portavoz en el Congreso. Pues eso es lo que tiene que hacer, declarar y dar explicaciones. Si el Partido Popular no tenía bien llamarla aquí en el Congreso o en el Senado, pues a nosotros nos parece muy bien que dé las explicaciones donde las tiene que dar, en un juzgado. Así que nosotros celebramos que el juez llame a declarar a Begoña Gómez, porque es inadmisible que tengamos a la mujer del presidente del Gobierno bajo sospecha de un escándalo de tal magnitud. En Sumar, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, cree que es algo llamativo el momento en el que se ha hecho pública la citación de Begoña Gómez. Que respeto la decisión del juez en campaña electoral y sin campaña electoral. Usted se puede imaginar, procedo del mundo del derecho, y que claro, que la citación se notifique hoy, si me permite, con ironía, es cuando menos llamativo. Y más ataques a los jueces, incluso el propio ministro del Interior, expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Grande Marlaska, también destaca la extrañeza de la decisión del juez Peinado. La resolución de ayer causa absoluta extrañeza. Yo he ejercido la jurisdicción durante más de 30 años, con lo cual creo que puedo hablar con un poco de criterio, o eso entiendo, y desde luego hay una regla no escrita, pero aceptada comúnmente, de no dictar ninguna resolución en proceso electoral y alguna resolución que pueda afectar
directa o indirectamente al proceso electoral. Esto dicen desde el Gobierno, sin embargo, el juez Peinado respondió, asegurado que nada le impide continuar el impulso de cualquier instrucción en curso, aunque sea en campaña electoral. La realidad es que la citación en el juzgado el próximo 5 de julio de Begoña Gómez como imputada ha tenido un eco no solamente aquí en España a nivel nacional, sino también en los medios de todo el mundo, a nivel internacional. Vamos a ver qué dicen los medios internacionales. Eva Perarnau, buenos días. Buenos días. Empezamos en Estados Unidos con el Washington Times, que titulaba «La justicia española cita a declarar a la esposa del presidente del gobierno en el marco de una investigación por corrupción». Y Associated Press publicaba «La justicia española cita a declarar a la esposa del presidente del gobierno en el marco de una investigación por corrupción». A reglón seguido destacaba que el gobierno denuncia una campaña de desprestigio tras hacerse pública la imputación de la mujer del presidente. En Europa, RAI, la agencia de noticias pública italiana, leía «La esposa de Pedro Sánchez citada a declarar como imputada». Y en Francia, en periódicos como Le Figaro, la esposa de Pedro Sánchez comparecerá el 5 de julio ante un juez en la investigación por corrupción en su contra. En Latinoamérica no se ha olvidado cómo Javier Milei, presidente argentino, acusó a Begoña Gómez de lo mismo que se le investiga y cómo esto llevó al enrarecimiento de las relaciones entre Argentina y España. Así lo recordaba el periódico El Observador, con el titular «¿De qué se acusa a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, que quedó en el centro de su cruce con Milei?» El caso Begoña Gómez ha puesto en el punto de mira a España a pocos días de las elecciones europeas, destapando una cara del gobierno que no está interesado en que se muestre. Bueno, esto es un escándalo de primer orden. Nunca antes en la historia democrática de este país un escándalo de corrupción había afectado de forma tan directa y tan clara al presidente del gobierno. Su mujer está imputada, su mujer está siendo investigada por la justicia por un caso de corrupción en los negocios y por tráfico de influencias. El tráfico de influencias en el sector público solo se puede producir si hay algún tipo de tejemaneje con algún político, funcionario o alto cargo. Estamos hablando del presidente del gobierno y su mujer. Este escándalo, y esto sí es propio de la democracia, ha sido revelado, ha sido descubierto por la prensa. La prensa libre, la prensa independiente, no los medios de comunicación comprados al servicio del régimen. Pues bien, la prensa y los periodistas de este país, grandes periodistas, han hecho su trabajo. La justicia está haciendo su trabajo, porque la labor de la justicia es investigar. Cuando hay indicios razonables de que se ha cometido un delito, se investiga hasta las últimas consecuencias. Eso es el imperio de la ley, eso es el Estado de Derecho, esa es la democracia liberal. Pero, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno? Frente a la normalidad democrática y el funcionamiento normal de la prensa y la justicia. No solo no lo han negado, han atacado a la prensa y han atacado a la justicia. ¿Qué es eso de que hay una regla no escrita que dice que no se pueden dictar resoluciones judiciales a las puertas de unas elecciones? ¿Pero de qué me está usted hablando? ¿Dónde está esa regla no escrita? Las normas, las leyes, se escriben. Eso es la ley, eso es la norma. No hay costumbres. No hay normas no escritas. La justicia tiene sus tiempos y el juez es soberano para dictar la resolución cuando le dé la gana. Es vergonzoso que en un país de la Unión Europea, un país que está en el grupo de los países ricos de la OCDE, una democracia que hasta hace poco era una democracia sólida, asentada, estable, esté gobernado por una panda que se dedican a insultar y atacar a periodistas y a jueces. Eso es insostenible, eso es inaceptable. Cualquier escándalo mínimamente semejante a lo que está sucediendo en España, en cualquier país mínimamente serio, le hubiera costado la dimisión al presidente del gobierno, sin ningún género de dudas. Pero no. España es diferente, amigos. El Partido Socialista es diferente, amigos. Y Pedro Sánchez no piensa dimitir.
su reacción ha sido muy diferente. Pues sí, Pedro Sánchez no dimitió después de conocerse la noticia de la citación de su esposa. Lo que hizo fue reaccionar. Lo ha hecho escribiendo una nueva carta dirigida a la ciudadanía. En ella responsabilizaba a los líderes del Partido Popular y de Vox, Santiago Abascal, de esta imputación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y les desea que encuentren la respuesta que merecen en las urnas. Además, destaca que esta decisión se anuncia solo 5 días antes de que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo, lo cual dice que resulta extraño. Es decir, que insinúa en su carta que el juez actúa con motivaciones políticas y hace un llamamiento a su electorado para votar en masa mañana frente, dice, a la guerra sucia de la derecha. En la carta, además, asegura que su decisión de continuar al frente de la presidencia del Gobierno es más firme que nunca. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado reunirse de forma extraordinaria este próximo lunes a fin de pronunciarse sobre las manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial, en referencia concretamente a la carta emitida por Pedro Sánchez. Resulta, Manuel, muy llamativo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegure que seguirá al frente del Gobierno, porque él mismo hace años pedía dimisiones a cargos del PP imputados por corrupción. Ahora, el líder del PSOE, como decimos, descarta dimitir a pesar de esta investigación. Esto decía el 13 de septiembre del año 2016. La ejemplaridad en política significa, simple y llanamente, que la política tiene que ir un paso por delante de la legalidad. Y por eso yo hoy pido la dimisión de Barberá y de Guindos del Gobierno de España. Barberá dimitió de todos sus cargos dentro del PP y no renunció a su acta de senadora. Falleció en noviembre de 2016 tras declarar ante el Supremo. Murió sin conocer que la mayoría de causas abiertas contra ella fueron archivadas por la justicia. O algo más reciente, el 22 de marzo de este año pide la dimisión de la presidenta del Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que se abriese la investigación contra su pareja, Alberto González Amador. Yo creo que en buena medida lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid tiene que ver con esto. Que todo este ruido tiene que ver con el silencio del señor Feijóo ante el caso Ayuso. Y creo que después de las noticias conocidas hoy, el señor Feijóo no tiene excusas, ni tampoco la señora Ayuso tiene argumentos para no dimitir o exigir su dimisión. Y las reacciones a esta nueva carta del presidente no han tardado en llegar. Este jueves pasó por los micrófonos de aquí de Radio. En Es la Mañana de Federico, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que no había visto algo parecido a la actuación de Sánchez y su señalamiento a la justicia. Además, ha dicho que Sánchez se hace la víctima pidiendo el voto y cree que eso es un chantaje propio de un populismo de otros regímenes. Que imputen a la mujer del presidente y él se haga la víctima y pida el voto es un chantaje más propio de un populismo que de una democracia occidental, ¿no? El gobierno ya no tiene agenda económica, no tiene agenda social, tiene una agenda judicial. No solo porque esté imputada la mujer del presidente, sino porque hay un conjunto de casos que ya nos vamos olvidando de ellos, que están ahí, que están latentes, que están en la Audiencia Nacional. También reaccionó el líder de Vox, Santiago Abascal, quien publicó otra carta en Twitter donde señalaba que la misiva que desean leer todos los españoles es la de su dimisión, y esto señala al respecto. Bueno, parece que le ha cogido afición a las cartas el señor presidente del Gobierno, y yo creo que si continúa haciendo más cartas de estas podrá editar algún tipo de libro con un recopilatorio con todas las cartas que manda a la ciudadanía. Es un nuevo ejercicio de victimismo, un nuevo acto de propaganda electoral desde la presidencia del Gobierno y una nueva forma de no dar explicaciones. Tenemos a la señora presidenta del Gobierno citada en una investigación en su contra por corrupción y tráfico de influencias. Esto habría bastado a Pedro Sánchez para presentar una moción de censura. De hecho, le bastó. Y Sánchez volvió a mostrar el nulo respeto y el escaso pudor que siente con todo este escándalo que le afecta a él como persona y como presidente de la nación. El miércoles, un día después de que el juez citara a su mujer, a Sánchez no se le ocurrió otra cosa que llevarla a un mitin de campaña de las europeas. El mitin se desarrolló en Benalmádena y el líder del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, así coreaba a la imputada ante todos los asistentes. Pedro, gracias. Gracias por estar aquí. Y gracias por estar aquí con Begoña. ¡Gracias, Begoña! Allí Sánchez volvió a cargar contra Feijóo y Abascal e hizo un llamamiento a votar mañana para ganar, dice, a los bulos de la máquina del fango. ¿Y sabéis lo que hacen? Poner en marcha la máquina del fango para tratar de imponer su agenda reaccionaria con sus bulos y no con los votos. La máquina del fango se basa en bulos. La democracia se fundamenta en votos.
Así que el próximo 9 de junio vamos a ganar con los votos los bulos de la máquina del fango. La de la ultraderecha de Abascal y la derecha de Feijóo. Bueno, pues esta es la estrategia de Sánchez. Atacar cuando está acorralado. Ni más ni menos. Desvía la atención, lo niega todo, dice que no hay nada y que todo es fruto de un complot, una gran conspiración judeomasónica para acabar con él y con su gobierno progre, woke, su gobierno socialistoide, que tanto bien nos hace a todos los españoles, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta del presidente? Fango, fango, fango. Derecha, ultraderecha, ultraderecha. Fascismo, facha, facha, facha. Netanyahu. Esa es la respuesta de Sánchez a todo esto. Ni una sola explicación. Ninguna de las informaciones publicadas por la prensa han sido desmentidas por su mujer. Tampoco han sido desmentidas por su marido, por Pedro Sánchez. Y la justicia ha tomado cartas en el asunto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Menos mal que tenemos jueces independientes. Menos mal que la figura del juez es intocable. Por mucho que el gobierno pretenda acabar con la independencia judicial. Es lo único que nos separa ahora mismo del abismo más absoluto, de caer en una autocracia. Ya somos una democracia segunda, pero el riesgo, la amenaza real, es que caigamos en algún tipo de régimen autoritario o autocrático. Hacia eso nos conduce el sanchismo. Esta es la respuesta de Sánchez. Fango, 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 derecha, derecha, derecha. ¿Y qué me dicen ustedes del espectáculo bochornoso, esperpéntico en ese acto? En Andalucía, con Juan Espadas y la gente coreando Begoña, Begoña, Begoña. Free Begoña, Free Bego. Begoña la gran heroína. Begoña investigada por corrupción, la gran heroína del PSOE. Qué bajo ha caído. Qué bajo habéis caído. Pero yo ya no culpo a Sánchez. Yo ya no culpo a la cúpula socialista, que al fin y al cabo viven del dinero público, viven de la política. Y no tienen decencia, no tienen dignidad. Ellos van a seguir en el cargo agarrados, cual garrapatas. Porque en el sector privado no se podrían buscar la vida, ganarse la vida y ganar el sueldo que cobran en el sector público. Por eso se agarran a esos puestos. No conocen otra profesión, no conocen otro oficio. Y desde luego en el sector privado ni de lejos ganarían el dinero que ganan ahí. No, yo culpo al votante socialista. ¿Cómo es posible que el votante socialista compre esta basura de mensaje? Compre esta gran mentira, este gran engaño. ¿De verdad se creen, os creéis que todo es fruto de un complot? ¿De verdad? Es absolutamente patético que los votantes del PSOE estén comprando y creyéndose la patraña que sale por la boca de Pedro Sánchez. Y como comentábamos, Manuel, el juez, además de citar a Begoña Gómez, ha oficializado la apertura de una segunda línea de investigación destinada a conocer si existen indicios de irregularidades en varios contratos públicos atribuidos al empresario Juan Carlos Barrabés. Vamos a conocer en profundidad estas nuevas líneas de investigación y qué es lo que tiene concretamente el magistrado en la pizarra de su despacho. Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha abierto ya dos piezas separadas en el marco del caso de Begoña Gómez, donde se investigan hasta el momento delitos de tráfico de influencias y corrupción entre particulares. En primer lugar, se investigan las ayudas y adjudicaciones a su amigo empresario Juan Carlos Barrabés, una línea de investigación sobre la que la Audiencia Provincial de Madrid apreció indicios objetivos de delito en torno a la intermediación de la esposa del presidente del Gobierno. En segundo lugar, el instructor abrió una pieza separada por un delito de revelación de secretos tras la filtración
al diario El País de un informe preliminar de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO. Dicho informe manipulado fue de hecho utilizado por el gobierno de Pedro Sánchez para intentar confundir a la opinión pública sobre la investigación y salió a la luz horas antes de que compareciera en el Congreso de los Diputados para hablar sobre este asunto. La tercera pieza separada en el caso la acordaba el juez Peinado a instancia de la Fiscalía Europea. En ella se investigará el posible perjuicio a fondos de la Unión Europea en las adjudicaciones al citado empresario amigo de Begoña Gómez Barrabés. De hecho, este mismo miércoles la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se personaba en la sede de la sociedad pública Red.es para recabar los correos electrónicos relacionados con las contrataciones a Barrabés. La instrucción de la causa, por tanto, está muy viva y no se pueden descartar otras líneas de investigación fundamentadas, por ejemplo, en el rescate del gobierno a Globalia o bien la presunta malversación o apropiación indebida de Begoña Gómez al poner a su nombre una aplicación informática desarrollada con fondos públicos para la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, Miguel Ángel, y con todo ello seguimos conociendo más revelaciones periodísticas sobre este caso. Como comentabas, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se ha personado este miércoles en dependencias del organismo Red.es, dependiente del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, para recabar documentación, expedientes y correos electrónicos sobre los contratos adjudicados a la empresa Innovanes del Grupo Barrabés en 2 concursos a los que acudió con sendas cartas de recomendación firmadas por la mujer del presidente del Gobierno, y hay muchas más novedades. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Ayer viernes El Mundo publicó que la Fiscalía Europea ya habría encontrado indicios de delitos graves de malversación, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos de la pública Red.es, que contaron con carta de recomendación de la esposa de Pedro Sánchez para favorecer la adjudicación de los contratos a Carlos Barrabés por valor de más de 10 millones de euros. También hemos conocido a través de OK Diario que la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid ha retirado el máster de Begoña Gómez en pleno escándalo por su imputación. Se trata del máster de Transformación Social Competitiva, ODS como estrategia, uno de los estudios universitarios que puso en marcha a pesar de no tener ninguna titulación oficial. La Escuela de Gobierno confirma que no está previsto impartir esta formación el próximo curso 2024-2025, aunque la página web de la cátedra de Begoña Gómez aún continúa anunciándolo. Además, la Universidad Complutense asegura que ha iniciado acciones para garantizar que el software es de propiedad universitaria y cuya marca ha sido registrada por Begoña Gómez. Según aseguran fuentes oficiales de la universidad, la Complutense es la titular propietaria de la plataforma, pero también hemos conocido por la información publicada ayer mismo por El Debate que Begoña Gómez gastó más de 40.000 euros de la Complutense en la plataforma que luego registró a su nombre. La esposa de Pedro Sánchez rubricó con su firma electrónica las facturas con dinero público para apropiarse de una herramienta que también contó con la colaboración desinteresada de Indra, Telefónica y Google. Desde el Partido Popular ya piden la dimisión de Pedro Sánchez. Esto decía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. No está acreditado que Begoña Gómez, sin ser licenciada, obtiene una cátedra extraordinaria en la Complutense. No está acreditado que Begoña Gómez ha ido obteniendo fondos de empresas que están bajo la supervisión y la regulación de su marido. No está acreditado que Begoña Gómez se reunió con el presidente de Indra, que no es algo habitual, para que le hiciera un software gratuito. No está acreditado que Begoña Gómez ha registrado el software a su nombre y por tanto se está lucrando de ese software que era para la cátedra extraordinaria de la Complutense. O no está acreditado que Begoña Gómez está promocionando esa cátedra entre diversas empresas. Para mí eso, desde luego, ya es motivo de dimisión de Pedro Sánchez. No tengo ninguna duda, porque hay una evidente confusión. El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid también ha registrado este miércoles la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el presunto trato de favor del rector de la Universidad Complutense a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Nosotros lo que estamos ahora es para saber por qué una mujer sin titulación, con un marido cuya tesis falsa procede, por supuesto, de universidades privadas, han estado haciendo supuestos negocios que están empañando el nombre de la universidad más importante de la Comunidad de Madrid durante meses. Pero no será hasta la semana que viene cuando la mesa de la Asamblea lo incluya en su orden del día y previsiblemente dé luz verde a la iniciativa del PP. Bueno, tres escándalos, al menos 3. Voy a dejar de lado un momento el tema de Globalia y las conexiones entre Begoña Gómez, Víctor de Aldama, que está relacionado con el escándalo del caso Koldo, y Javier Hidalgo. Dejando eso al margen,
que yo creo que también es un asunto grave, preocupante, que se tendrá que investigar, al menos hay 3 grandísimos, gravísimos escándalos que rodean a la figura de la mujer del presidente. En primer lugar, la cátedra en la Universidad Complutense. Begoña Gómez no es licenciada. Begoña Gómez no es profesora titular de la universidad y, sin embargo, logró una cátedra, dirigir una cátedra en la Universidad Complutense. El rector de la Complutense, lo hemos visto estos últimos días, ha negado la mayor, dice que él no tiene nada que ver en su nombramiento. Pero el vicerrector, el que en su día era vicerrector, ha declarado que recibió una llamada del rector y que le dijo literalmente que había que darle esa cátedra a Begoña Gómez. ¿Qué hace Begoña Gómez con una cátedra universitaria? Primer escándalo. Segundo escándalo, cartas de recomendación. La mujer del presidente firmando cartas de recomendación para que un empresario amigo y socio en su cátedra universitaria reciba dinero público de contratos, de adjudicaciones, de concursos del gobierno que preside su marido. Me da igual si esto es legal o no es legal. Me da igual si es un delito o no es un delito. Es una vergüenza, es inaceptable, es indecente, es inmoral. Al margen de las responsabilidades penales, hay algo que se llama responsabilidad política, hay algo que se llama decencia, hay algo que se llama vergüenza. Nada de esto está en la mentalidad del presidente del gobierno ni, desde luego, en el Partido Socialista. Y tercer gran escándalo. La mujer del presidente consigue que 3 grandes empresas, 3 grandes multinacionales, le desarrollen gratuitamente, gratis per amore, una aplicación informática, una herramienta. Se gastan 150.000 euros. Vayan cualquiera de ustedes, llamen ustedes a la puerta de cualquier multinacional o empresa española a pedirles que le hagan una herramienta gratis, una aplicación gratis. Ya verán que le contestan. Lo primero que van a hacer va a ser, como es lógico y razonable, llamar a seguridad. ¿Usted quién es? Pero claro, ¿y quién es Begoña Gómez? Begoña Gómez no es nadie salvo la mujer del presidente. Por eso la reciben. O la reciben porque es Begoña Gómez. Y logra que le desarrollen gratuitamente una aplicación informática por valor de 150.000 euros, que luego es complementada mediante un concurso público pagado con dinero público a través de una consultora llamada Deloitte. ¿Y qué hace Begoña Gómez con esa herramienta? La registra su nombre. Pero la herramienta no era de la universidad, no era de la Complutense. ¿Qué hace Begoña Gómez registrando una aplicación que en parte ha sido sufragado con dinero público y la pone a su nombre? La registra a nombre de una empresa en la que ella tiene el 100% del capital. ¿Somos conscientes del escándalo que supone esto? Y ya para terminar, el papel de la Fiscalía, papelón. La Fiscalía no está ejerciendo como Fiscalía. La Fiscalía está ejerciendo como abogada defensora de Begoña Gómez y, por lo tanto, abogada defensora del gobierno. Esto es otra vergüenza absolutamente inaceptable. Menos mal que ha actuado la Fiscalía de la Unión Europea y está investigando. Veremos en qué acaba. Pero al menos la Fiscalía de la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto y está haciendo lo que tiene que hacer. El que no está haciendo su trabajo, lo que debería hacer, es la Fiscalía, que depende del Estado. Y así lo ha manifestado el propio juez, que se ha sorprendido de la actuación de la Fiscalía, intentando archivar el caso por tierra, mar y aire, como sea posible. En fin, un sainete de la peor calaña.
Y queda tan solo un día para las elecciones europeas. Los habitantes de los países miembros de la Unión tendrán que elegir un total de 720 escaños en el Parlamento, los correspondientes a su composición actual. España elige a 61 eurodiputados. Y antes de pasar a las crónicas del cierre de campaña, donde lógicamente el tema de Begoña se ha colado en estos últimos días antes de las elecciones, vamos a analizar cómo están las encuestas que muestran que el Partido Popular va a ganar las elecciones, pero la distancia que logrará respecto al PSOE cambia mucho según el sondeo al que prestemos atención. Eso sí, excepto el CIS de Tezanos, que sigue empeñado en decir que el Partido Socialista ganará estos comicios. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. El CIS vuelve a apuntar a la victoria del Partido Socialista, aunque rebaja en un punto su distancia frente a los populares. Como bien dices, Javi, los de José Félix Tezanos son la única casa encuestadora que otorga la victoria a los de Pedro Sánchez. Una victoria que contrasta con el resto de encuestas que analizamos hoy. El lunes se cerró el plazo para publicar sondeos electorales, por ello todas ellas aprovecharon para publicar sus últimas estimaciones. Todas ellas sitúan al Partido Popular como primera fuerza, con entre 21 y 25 escaños, frente al PSOE, al que otorga una fuerza estimada de entre 18 y 20 asientos en el Parlamento Europeo. Vox se consolida como tercera fuerza y podría llegar a los 8 escaños en Europa. Por detrás de capa caída, como ya es costumbre, está el partido de Yolanda Díaz, que no superaría los 4 escaños. Podemos también cayendo y perdiendo fuerza respecto a las nuevas coaliciones, podría obtener hasta 2 escaños. En ese mismo baremo están ahora repúblicas, la coalición de RC, Bildu y BNG, aunque algunas encuestas ponen al partido de coalición nacionalista por encima de Podemos. Junts, CEU, si se acabó la fiesta, también lograrían representación en Europa. Gracias, Ignacio. El presidente del Gobierno ha tratado de recuperar el control de la campaña después de que el martes al PSOE se le rompiera por completo el guión. El objetivo de Sánchez, a escasas horas de los comicios, ha sido convertir el 9 de junio en un plebiscito popular sobre su mujer. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Pedro Sánchez finaliza la campaña de las europeas con aires de remontada. Tengo unas ganas de darme el gustazo de ganar a Feijóo y a Abascal, y acusando a los poderes de estar detrás de la imputación de su mujer y su hermano. Yo no soy ingenuo, sé perfectamente por qué lo hacen, no porque me llame Pedro Sánchez. No, lo hacen porque soy el presidente de un gobierno que ha subido el salario mínimo interprofesional y hay gente que no le gusta que subamos el salario mínimo interprofesional. Hay poderes a los que no les gusta que hayamos puesto un impuesto a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas en nuestro país. Esos poderes son invisibles, pero algunas veces se visibilizan. Y donde no han faltado las alusiones a Begoña Gómez, en esta ocasión por parte del secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato. Ayer le dije en la Asamblea, bien claro a Ayuso, que ya está bien de perseguir a una mujer profesional, compañera, por cierto, del PSOE de Madrid, simplemente por el hecho de ser la esposa del presidente del Gobierno, como hoy pasa con tu hermano. Ya está bien, no puede ser. Y no lo vamos a consentir. En un mitin en el que algunos militantes, imitando la estética de los seguidores de Taylor Swift, lucieron pulseras con el lema Free Bego. La organización se desvinculó de esta frase, asegurando que la habían hecho fans, pese a que se parecían a los brazaletes que sí distribuyó Ferraz. Misma estética, pero con el lema del PSOE en estos comicios, Más Europa. Sánchez, por su parte, lució una pulsera Swiftie que ponía Pedro y Begoña. Gracias, Rubén. El Partido Popular podría crecer hasta 12 puntos y la remontada de Sánchez se vería lastrada por el caso Begoña Gómez y la aprobación de la ley de amnistía. Feijóo ha cerrado la campaña en Valencia junto a la cabeza de lista al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y el número 4 de la candidatura, Esteban González Pons. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. El PP lucha contra una posible desmovilización del electorado que pueda acabar beneficiando al PSOE hasta arrojar un empate entre ambos. Los de Feijóo llevan tiempo rebajando expectativas, pero no dudan de la victoria, aunque admiten que existe el riesgo de lograr un resultado apretado si mañana hay una baja participación. Para evitarlo, el líder del PP, que cerró anoche campaña en Valencia, anima a los suyos, augurando el fin del sanchismo si mañana cosecha una derrota contundente. Pero quiero acabar dando buenas noticias. La primera es que a Pedro Sánchez no le está saliendo bien. ¿No le está saliendo bien? Que ya no cuela, hombre. Que ya no cuela. ¿Sabéis por qué? Porque ha engañado a muchos menos españoles con la segunda carta que con la primera. Que no le cuela ya, que ya sabemos de qué va. Fuentes del PP aseguran tener buenas sensaciones y creen que el caso Begoña Gómez, unido a la amnistía, movilizará a la derecha. De ahí que el PSOE, aseguran, se haya volcado en intentar tapar ambos asuntos.
Gracias, Maite. Y por su parte, Vox ha celebrado el cierre de campaña en Madrid, en Fuenlabrada. Los de Abascal buscan mejorar los datos obtenidos en las anteriores elecciones de 2019, en las que consiguieron 3 escaños en el Parlamento Europeo. Leticia Barquín, buenos días. Buenos días. El líder de Vox ha dado el punto final a esta campaña electoral en el municipio madrileño de Fuenlabrada, ante casi 2.000 personas, según datos de la organización, y a tan solo 950 metros de distancia del acto de cierre celebrado por el PSOE. Santiago Abascal ha dado un discurso arremetiendo contra el PP y el PSOE por estar instalados en debates alejados de los problemas de los españoles, sin decir ni pío, ha dicho literalmente, sobre Europa. Esto de que el consenso es bueno, no. El consenso puede ser criminal y puede ser diabólico, como esa Agenda 2030 que a ellos les parece el Evangelio. Y lo que tenemos enfrente, aquí en España, es un gobierno corrupto y traidor. Y esto lo podemos decir más bajito o a gritos, como nuestro compañero Manuel Mariscal. Abascal ha mencionado asuntos recurrentes durante esta campaña electoral, como la ley de amnistía, reprochando que el Partido Popular no ha provocado un choque institucional en el Senado para paralizar esta norma. En su discurso, Abascal ha reivindicado la defensa de unas fronteras seguras, al tiempo que ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por construir un centro de menas en Fuenlabrada, una construcción que hace apenas 2 días el alcalde socialista de Fuenlabrada ha precintado a modo de crítica. Y seguimos a la espera de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de Amnistía. El Gobierno espera a las elecciones europeas para evitar que le pase factura electoralmente. De momento, el Boletín Oficial de las Cortes Generales sí ha publicado la proposición de ley orgánica que borrará los delitos cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023 bajo el paraguas del proceso independentista de Cataluña. Se cumple de esta forma uno de los últimos trámites necesarios para su entrada en vigor. Tras la publicación del texto definitivo en el Boletín de las Cortes, resta todavía someter la proposición de ley a la firma y sanción del Rey para ser a continuación publicada en el BOE y entrar en vigor de forma inmediata ese mismo día. El martes en el Senado, pasado martes, la popular Alicia García acusó a la ministra portavoz de no publicar la ley en el BOE por miedo a las urnas. Señora Alegría, lo mejor para España habría sido hacernos caso y haber aceptado el veto del Senado a la ley de amnistía. Ustedes han perdido el norte, bueno, el sur, el este y el oeste para aprobar la ley y luego dejarla en un cajón. Primero la ocultaron en su programa del 23 de julio. Bueno, la ocultaron, la negaron y aseguraron su inconstitucionalidad. ¿Qué barbaridad ocultan para no publicar la ley de amnistía en el BOE? Pero, según Bolaños, ¿era una bendición? Señora García, la verdad que tiene gracia que haga usted esta pregunta. Todo el tiempo que llevan ustedes poniendo palos en la rueda para que no se aprobase la ley de amnistía, y ahora su preocupación es cuándo se publica en el Boletín Oficial del Estado. ¿Es que vamos? Y sí, señora Alegría, ustedes no publican la amnistía por miedo a las urnas. Y en el mismo tono se mostró aquí Alberto Núñez Feijóo, el líder de los populares, en Es la Mañana de Federico. ¿Por qué no se publica la ley de amnistía? Es una pregunta bastante procedente. Yo estoy convencido que el gobierno sabe que esa ley muy probablemente sea de imposible aplicación y por tanto, él va a manejar los tiempos de publicar. Oiga, ¿el señor Puigdemont va a renunciar a presidir la Generalitat de Cataluña? Le podemos publicar la ley. ¿El señor Puigdemont va a intentar ser el presidente de la Generalitat de Cataluña? Pues podemos no publicarla. Y en clave internacional, fuera de nuestras fronteras, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, anunció el pasado jueves la intervención española en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia ante la ofensiva israelí sobre Gaza. Se une de esta forma al proceso iniciado por Sudáfrica. A pesar del apoyo, el ministro socialista ha evitado pronunciarse acerca del posible genocidio. Sobre lo que es en sí el delito de genocidio, esa es la labor del tribunal y, como he dicho en muchas ocasiones, por supuesto, España, igual que está haciendo con las medidas cautelares, apoyará la decisión que tome el Tribunal Internacional de Justicia. La va a apoyar, la va a respetar, la va a cumplir y va a instar a todas las partes a cumplir cualquiera que sea la decisión. Álvarez ha apuntado que se trata de una decisión que llevaban semanas valorando y ha confirmado que el consulado español en Israel continúa su trabajo con normalidad a pesar de las amenazas del ejecutivo de Netanyahu. Bueno, pues estos son los nuevos socios del gobierno, los nuevos socios de España. Los terroristas de Hamás, los terroristas palestinos, aplaudiendo con las orejas la actitud del presidente del gobierno y la actitud del gobierno español, reconociendo de forma unilateral el Estado palestino,
sumándose a este procedimiento infecto que acusa de genocidio al Estado de Israel. ¿Pero qué genocidio? Israel hoy mismo podría borrar del mapa Palestina. Tiene armas nucleares para ello. En Israel viven el 20% de la población es árabe. 20% de la población. Ahora miren cuántos judíos viven en Palestina. Ninguno. Porque los cuelgan, los matan, los torturan, los violan. Esto es lo que hay. España ha salido del mapa internacional. España es un paria. España pertenece ahora mismo al Grupo de Puebla, junto con dictadores y narcodictadores. En esto se ha convertido España a nivel internacional. Absolutamente lamentable. Volvemos en una pequeña pausa y continuamos con la tertulia política. La Trinchera de Llamas. Es Radio.